Listo. Entonces, ya teniendo claro el video que debemos ver para la clase de religión, el primer segmento de estos recursos, no olvidar llenar la asistencia, que tenemos material de apoyo a este lado y la actividad que vamos a hacer al terminar, ¿vale? Entonces, vamos a ver la diferencia, ¿sí? Em, Aquí, por ejemplo, nos están diciendo monoteísmo, politeísmo y ateísmo, ¿vale? Digamos que este término me causa un poco de intriga, pero pues ya vamos a aclarar cosas sobre este término. Entonces, objetivos. Diferenciar los conceptos de monoteísmo, politeísmo y ateísmo y relacionarlos con religiones concretas para entender los distintos sistemas religiosos. Entonces, monoteísmo, politeísmo y ateísmo. Distintos tipos de creencias en torno a la existencia o no de un dios o varios dioses. Monoteísmo, ya sabemos que mono hace referencia a uno, poli a múltiples y a hace referencia a sin. Entonces, monoteísmo, la creencia en un dios, religiones como el cristianismo, como eh, el catolicismo, ¿sí? Y el politeísmo, creer, bueno, creencia en varios dioses, ¿no? Llamemos a esto las religiones anteriores eh, al cristianismo, como pues la creencia romana en los diferentes dioses, como Marte, ¿sí? Como eh, Saturno, ¿sí? Como los dioses que tenían en Roma o en Grecia, ¿no? Que realmente los dioses de Grecia son eh, la adaptación, bueno, los dioses de Roma son la adaptación a los dioses griegos. Em, el ateísmo, pues, niega la existencia de Dios, más que negarla, ¿sí? Más que negarla en todo su esplendor, pues no la considera, ¿vale? No considera la existencia de ningún ente supranormal, porque el ateísmo me está hablando de no creer en nada, ¿sí? De no creer en general. Pero es complejo ser ateo porque siempre se tiene una creencia. No importa si se es en Dios, pero siempre existe una creencia. La diferencia es que existe el ateísmo y el agnosticismo. Pero bueno, vamos a hablar de ese más adelante si se puede. El monoteísmo, un gran representante, como lo dije, es el cristianismo o el catolicismo, ¿no? Entonces, recordemos que Jesús no era así. Recordemos que con el paso del tiempo transforman la imagen de Jesús, pero Jesús no tenía ni estos adornos, ni era de tez blanca, ni era rubiecito, no. Jesús, tal como se piensa, era más un hombre más moreno, un hombre de cabello oscuro, un hombre más del común, ¿sí? No como lo han caracterizado, como lo suelen caracterizar aquí. Se considera monoteísmo a la doctrina propia de la teología en la que los fieles de una religión conocen a un solo Dios como creador y padre de todo lo realizado. En la actualidad, la gran mayoría de religiones tienen un corte claramente monoteísta, pero particularmente son tres las que han tenido un mayor afianzamiento en esta doctrina, al saber, a saber, el cristianismo, el, el maometismo y el islam. El monoteísmo hebreo es un fenómeno particular en la historia de las religiones antiguas, aun cuando los israelitas no han sido siempre propiamente monoteístas. eh, Esto es debido a que en algunas ocasiones, las cuales están documentadas en distintos textos, rindieron culto a dioses de diversos que, posteriormente, fueron clasificados como paganos. O sea, quiere decir que el proceso no fue bien recibido por todos, ¿sí? Los monoteístas o las personas de la iglesia en esos momentos cristiana no recibían con buenos ojos a aquellos que por fuera del, de Cristo, por fuera de este Dios cristiano, se tuviera otras creencias, otros dioses. Pues cuestiones políticas, ¿no? Cuestiones de afianzar a una población, de reunir a una población bajo unos mismos mandatos.
este es el origen de la religión. La religión, por fuera de ser una creencia en Dios, tiene como necesidad eh, hacer que una sociedad esté más junta bajo unos valores, ¿sí? Bajo unos comportamientos. Por eso la religión y el derecho están tan de la mano, porque la religión es el origen del derecho. La religión es una de las primeras instituciones que rige bajo unas normas sobre una sociedad, ¿sí? Que hace que una sociedad tenga unas ciertas normas y comportamientos. Realmente ese es el trabajo de la religión, por fuera de la creencia en un Dios. ¿Seguimos en el monoteísmo? Sí. Sin embargo, y a pesar de estas eventualidades, la religión de Israel ha sido claramente monoteísta en casi todos los periodos de su evolución e historia religiosa, hasta el punto de dejar un legado que el cristianismo reconoció como divino y que cimentó el dogma de la religión cristiana. Um, Esto se corrobora en el Nuevo Testamento, donde la unidad de Dios aparece afirmada de modo expreso en cada una de sus páginas. Entonces Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es Dios. Dios me está hablando de tres figuras necesarias para que el sujeto se rija. ¿Sí? Por eso les digo, depende mucho eh, del momento histórico y de la forma social y política en la que nosotros observemos una religión. Está bien, todos tenemos creencias y creer en un Dios está muy bien, pero recordemos que así como, así como para los griegos y los romanos, el mito de Zeus, el mito de, bueno, el mito de Zeus y el mito de Cronos, me hablan de un dios, del tiempo y de una cantidad de conceptos. El mito del dios cristiano, le digo mito porque realmente son mitos, realmente son lecturas de la sociedad transformadas en figuras. eh, es eso, ¿sí? Es la transformación de unos comportamientos en figuras. Entonces, como Cronos al tiempo, ¿sí? Como Zeus a las tormentas y a lo inexplicable del cielo en esos momentos, es quizás Dios y Jesús y los ángeles a la eventualidad de un cambio político, a la eventualidad de un cambio de comportamiento, a la eventualidad de una necesidad de una sociedad distinta a la que había antes. Entonces, ahora vamos con los politeísmos. Al contrario del primer concepto, el politeísmo se considera una doctrina que resguarda la creencia acerca de la existencia de muchos dioses, de diversa índole y con distintos fines en un mismo sistema religioso. Básicamente, este ha sido propio de religiones de menor número de seguidores. Históricamente, esta creencia ha sido propia de pueblos en tiempos primitivos que, junto a las prácticas de magia y hechicería, elaboraron una creencia donde cada deidad proveía un recurso básico particular, por ejemplo, el sol, el agua y el viento. ¿Quién más entró? Okay. No es en serio. La clase es a las 6, pero bueno. De este modo, como doctrina y sistema religioso, el politeísmo reconoce la existencia de muchos poderes divinos, a quienes rinden con adoración bajo diversas formas, entre las cuales figuran como las más características la idolatría. Eh, bueno, digamos que esta es la forma en la que el monoteísmo y el politeísmo representan de alguna forma eh, figuras teóricas, formas teóricas, acontecimientos políticos, acontecimientos inexplicables o explicables solamente para esa época en términos de los mitos, en términos
de otras formas, ¿sí? Mm, Les pongo un ejemplo de politeísmo. En la guerra, el dios llamado Fobo, ¿sí? Para Grecia, Phobos era un dios que representaba dos cosas, el miedo, ¿sí? Em, y de una u otra forma también representaba, eh, esto también es otro tipo de miedo, pero representaba como ese miedo que te deja estático, ¿sí? Ese miedo que no te permite avanzar. Entonces, ese era el dios de la guerra, el dios del miedo, ¿sí? Mm, Ese era Phobos, pero habían dioses del amor, ¿sí? Habían dioses de la naturaleza, y por lo mismo nosotros, bueno, la religión occidental cristiana va evolucionando y va cambiando todos estos miedos, todas estas formas de la guerra y del amor, y los van cimentando en una sola figura, ¿sí? Para que todos los adeptos dejaran de mirar hacia diferentes puntos de vista y se centraran en un solo punto de vista, en una sola doctrina, en una sola norma, ¿sí? Porque antes, si yo era creyente de Fobos, pues mis formas de actuar eran en torno a la guerra y el miedo, ¿sí? Mientras que otro creyente de, no sé, de Cupido, otro creyente de Ares, sus formas eran distintas, ¿sí? Y tenían la capacidad de actuar en torno a sus dioses. Mientras que si tú sitúas a una sociedad en torno a un solo dios, pues tienes la posibilidad de que los comportamientos sean más uniformes, sean comportamientos dirigidos por una sola norma. En el ateísmo, básicamente es una doctrina que defiende la no existencia de Dios. Este suele asociarse con una persona que cree en la ciencia, bueno, que cree que la ciencia debe ser la base de nuestras creencias e intenta persuadir a los seguidores a través de una visión objetiva y científica de las cosas. Básicamente, un ateo es cualquiera que no se apoya de la idea de Dios. Aquí es donde yo de pronto no estoy tan de acuerdo con esa doctrina. Ya les informo por qué. El ser agnóstico, vamos a esta parte, me está diciendo un agnóstico es una persona que cree que no se puede saber con certeza si existe o no Dios, una deidad. ¿Listo? Digamos que más o menos estas figuras de aquí, Einstein, eh, este podría ser eh, Pitágoras, ¿sí? Bueno, más que todo Galileo, porque en la época de Galileo es donde ya está el telescopio, y Pitágoras, llamémoslo por acá. Ninguno de ellos negó la existencia de Dios, ¿sí? Para cada uno, Dios era muy distinto. El entendimiento de Dios para los físicos mm, de antaño no era el Dios de la religión cristiana, ¿sí? Era una idea de Dios entendida sobre el universo, sobre la naturaleza, sobre la existencia, sobre todo lo que mueve la materia. Entonces, no hay tanto como el ateísmo para los científicos, sino es más como el agnosticismo, ¿sí? El agnosticismo es el no saber si existe o no, porque hasta el momento la física no ha podido negar la existencia, pero tampoco ha podido confirmar la existencia de un Dios, porque para nosotros en la física siempre hay algo primordial. En la física hay algo primordial y es que si no hay pruebas energéticas, físicas, electromagnéticas, termodinámicas, si no hay pruebas de materia atómica, si no hay pruebas de ese tipo de radiación, para nosotros la idea de negar algo o de confirmar algo no es posible. ¿Listo? Entonces téngalo presente. ¿El ateísmo existe? Sí. Como concepto aplicado es muy difícil que exista alguien realmente ateo. ¿Vale? Es muy complejo y hay muchas doctrinas antes del ateísmo que tratan de dirigirse hacia acá, pero realmente no es posible ser ateo 100%. ¿Vale? Agnóstico, sí. Ateo, no. Mm,
¿vale? Entonces, eh, digamos que de alguna forma estas son representaciones un poco jocosas de lo que es el monoteísmo, el politeísmo y el ateísmo, ¿sí? Miren, pues que no es una representación muy fiel, eh, y pues esta es como la representación más clásica. Y el ateísmo, en este caso, está tratando de decirnos que liberarnos de las religiones es lo que hace que nuestro cerebro esté, pues, sí, que pensemos de alguna forma. Pero no funciona así. O sea, el ateísmo no se pelea con las religiones. El ateísmo lo que eh, es, es una no creencia en ellas. Más no es pelea, más no es entendimiento por fuera de lo que genera una religión. Les repito, el trabajo de las religiones, por lo menos desde el punto histórico, sociológico, eh, es que las religiones unen a las sociedades primitivas, unen a los grupos de personas y les permiten tener unas normas o reglas o formas de existir que les permitan progresar. Eso, para eso funcionan las religiones, ¿sí? Em, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a lo que es, a lo que son, a lo que es el rompimiento de las religiones, más o menos por allá en el siglo XIII, vamos a darnos cuenta que Occidente se rige mucho por el cristianismo, ¿sí? Pero ese es Occidente, pero Occidente, Occidente latinoamericano u Occidente central en cuanto a lo que es América como continente, que es de México hacia abajo, todos son cristianismos, ¿sí? Todos son catolicismo, cristianismo. Pero lo que es de América hacia arriba, o sea, América del Norte, ya no es cristianismo, ¿sí? Ellos ya no son cristianos, ellos están más regidos por esto, bueno, por el Lutero, ¿sí? Por todo lo que se desarrolla a través del Lutero, ¿sí? Que es el protestantismo, si no estoy mal, que son los protestantes o que son asociados al luterismo, y son religiones que te permiten utilizar el dinero, los recursos. Gracias a ellos es que existen los bancos, ¿sí? Por eso es que ellos son tan buenos banqueros, porque las religiones de ellos no son ni el cristianismo ni el catolicismo, ¿sí? Pero bueno, eso es historia que probablemente estemos tocando más adelante. Estas son las fuentes. Ujú. Y listo. Digamos que ahí vamos. Eh, Tiene la actividad, vamos a tener el material complementario nuevamente. Ya lo miramos. Entonces, ¿qué es el monoteísmo? Acá nos van a dar las pautas, las religiones monoteístas, ¿sí? El politeísmo, los ejemplos y ya, ¿vale? Entonces, em, de pronto toco algunas susceptibilidades, de pronto llegué a molestar a las personas que tienen creencias. No es mi intención es darles un contexto histórico y un contexto social, ¿sí? Como docente, eh, mi labor es que ustedes tengan una visión más amplia sobre lo que es la religión o sobre lo que son los temas que tocamos. Entonces, en ese sentido, eh, mi deber es decirles cuál es el papel social de la religión, por fuera de sus normas, reglas y características. Hay un papel social, hay una estructura social y hay unas formas y métodos que parten de la religión y que han sido vinculantes al derecho, que han sido vinculantes a ciertas normas y a ciertas visiones, por ejemplo, de la sociología e incluso de la pedagogía. Entonces es para que lo tengan claro, ¿no? Incluso la política, para que se den cuenta hasta dónde llega todo el proceso religioso. Em, Voy a dejar de grabar. Acá acabamos la grabación y necesito saber, ¿tienen preguntas? ¿Tienen dudas? ¿Hay cuestiones que quieran resolver? Podemos resolverlas por el chat antes de iniciar con la actividad. ¿Listo? Entonces voy a parar la grabación en estos momentos y ya comenzamos a mirar qué dudas o qué opiniones tenemos sobre lo que vimos hoy.